104.3, la ruta de la fe. Estas son las mañanitas. Tu día comienza precisamente a partir de este instante, a partir de este momento. Recuerden que estamos a través de la 104.3 Horizonte, la ruta de la fe, y por supuesto también en este instante salimos pues a través de Caña TV, Canal 55 y Máster Digital. A propósito de la IA, ¿verdad, doctor? Entonces, vamos de inmediato a ponerles en contacto con nuestro invitado, que pues nos honra con su presencia. Ciertamente para nosotros un honor, un privilegio tenerle en nuestras cabinas, aquí en nuestra cabina de la 104.3. Decíamos hace un momentito, es médico de profesión, pero también es escritor, y qué bueno, porque es un hombre que ha logrado mucho. Nosotros vamos a compartir con él precisamente a propósito de esos logros. Es también vicepresidente de salud del Central Romana Corporation, del Central Romana, y director del centro médico como tal. Pero entre muchísimas otras cosas, nuestro invitado en este momento, pues recientemente, pues es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, que a su vez obviamente le concede como escritor también pertenecer a la lengua española, a la Real Academia de la Lengua Española, Milente también. Qué bueno, yo quiero recibir al doctor José López, que está con nosotros, ¿verdad? Vamos a recibirlo de inmediato. Doctor, un honor, un privilegio. Tuve un trabalengua ahí medio raro, ¿verdad? La IA en mi lente están fallando. Bueno, eso es normal que pase. Buenos días a todos, buenos días a toda la radio audiencia. Es un honor para mí, Edgar, venir aquí a compartir con ustedes, hablar un poco de lo que ustedes quieran, de medicina o de literatura. Sí. Y con muchísimo gusto estoy para ustedes y para los radio oyentes. Sí, yo decía, doctor, hace un momentito, bueno, vamos al génesis. Médico de profesión, ahí inicia todo, ¿no? Sí. Ciertamente. Háblenos un poquito acerca justamente, ¿no?, de usted y de ese deseo de llegar como tal a la medicina. Mira, tú sabes que yo nací en el Bate de Lechuga. Así es. Y viví mi primera infancia en el Bate de Lechuga. Y en Lechuga, como todos los bateyes, la vida era muy familiar, muy cotidiano. Éramos una pequeña comunidad donde todos éramos todos. El cocolo, el puertorriqueño, el criollo, el negro y el blanco, éramos toda una comunidad. Si se hacía el pan en mi casa, pues iba el que fuera, se le daba el pan. El hielo en esa época llegaba del ingenio Santa Fe. El hielo llegaba en el ferrocarril, en bloques de hielo. Y había un cocolo llamado Yubote, que era el que recogía el hielo y lo repartía equitativamente para toda la comunidad. Entonces, esas imágenes de servicio al otro, voy a usar el personaje de Yubote, de ser justo, de atender. Yo iba a los barrancones, ahí estaban los haitianos, los cocolos haciendo harina con molondrón o con lo que fuera. Y yo crecí en ese ambiente que todos éramos uno, una comunidad pequeña. Había una jerarquía, como ustedes lo saben, en los bateis, la Casa Verde, la Casa Blanca y los barrancones, según la estratificación social que fue concebido así por más de un siglo. Entonces yo veía a la gente que se enfermaban. Había una enfermera que era la que ponía las inyecciones, estaba el practicante. Pero yo fui uno de esos niños que no me enfermaba casi nunca. Me cortaba con las púas de las empalizadas, pero de enfermarme nunca. Yo nunca tuve interno en un hospital casi a los 16 años por una simple amigdalitis. Pero entonces eso me fue dando un sentido de compasión con la igualdad del ser humano. Sucede que casi antes de matar a Trujillo, yo era un niño que tenía que tener como 6 años,
llegó al Batey un misionero, un sacerdote español. Y entonces todos nos levantábamos. Toda la comunidad de Lechuga se levantaba a las 5 de la mañana para rezar el rosario y eso. Y entonces ahí empecé a sentir desde muy niño 3 cosas. Una compasión por el ser humano, un amor por la creatividad y la lectura, y también una búsqueda de Dios o de servir a través de la iglesia o del catolicismo. Y empezó esa figura en mi corazón de un poco ser médico, un poco ser un agente social. Yo no sabía lo que era. Bueno, el tiempo pasó, el tercero de primaria me trajeron acá al colegio Santa Rosa de Lima, a la Romana. ¿Y quién encontré yo ahí? Encontré dos figuras en la Romana. Un santo, el Padre Abreu. Padre Abreu. Y el cura del diablo, Cavalote. Hay que entenderlo. Un santo, el Padre Abreu, y el cura del diablo, Cavalote. Yo tuve el honor y el privilegio de conocerlo a los dos. Exactamente, yo también. Entonces, ahí siguió esa forma, leyendo y pensando, y creo que de ahí fue creciendo mi deseo. De ahí, Doctor, perdón que lo interrumpa, porque el Adire allí abrió los ojos así allá. Cuando dije el cura del diablo. No bueno, era porque, aquí está en el libro que yo lo... No era que era un hombre del diablo, era que tenía un carácter fuerte. El cura del diablo fue una expresión de Rafael Herrera, porque él conseguía todo lo que quería para los pobres, para la gente. Y se fajaba con un pico, con una pala, y también tenía un carácter duro. Entonces Rafael Herrera, en un editorial, dijo: en Romana hay un cura del diablo que consigue todo. Don Rafael Herrera, don Rafael Herrera del Listín Diario, que fue el director del Listín Diario por mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño que en Sabica había como un centro médico. Sí. Estaba el doctor Cavaloto. No, el padre Cavaloto. El padre Cavaloto, sí. Y mi mamá siempre me llevaba allá. Y ya cogía un carrito de la ruta y nos dejaba en el Mutualita. Exactamente. Y ahí teníamos que llegar allá porque en ese tiempo los carritos no entraban para allá. No, eso era un monte. Sí. Eso era un monte. Bueno, entonces estoy aquí con el colegio Santa Rosa de Lima, y mi padre, que fue trasladado a la división Baigua de Santa Romana, y ahí me recomendó el Padre Abreu, mi mamá, me llevaron al colegio de La Salle. En La Salle, en Higüey, en la escuela Juan 23, yo encontré un ambiente de una biblioteca más completa. Era hermano de La Salle que habían salido después de la Revolución Cubana, y el Monseñor Pepén lo trajo a Higüey. Eran profesores de profesores religiosos. Y en ese ambiente, yo te puedo decir, en la biblioteca de La Salle, me leí El origen de las especies, me leí todo lo de la genética de Darwin, me leí todo lo de la genética de Mendel, y empezó en mí una mezcla de lo biológico del hombre o de la naturaleza con la parte espiritual y religiosa. Ahí entonces, ya en el segundo bachillerato, me estoy inclinando mucho más a ser sacerdote. Hago pininos en el seminario menor con Monseñor de la Rosa y Monseñor Pepén, hasta que llega Monseñor Polanco. Estoy con Monseñor Polanco en esa etapa, ya terminando casi el bachillerato, y Monseñor Polanco, yo siempre, aquí están los libros de poemas, escribía poemas desde niño, y Monseñor Polanco un día me dice: óigame lo que le voy a decir, usted no sirve para ser sacerdote. ¿Cómo? No, a usted le gustan demasiado las mujeres. Búsquese una mujer buena y cásese. Doctor, Entonces, tenemos algo en común usted y yo. Bueno, yo quería ser seminarista y me dijeron lo mismo. Y le agradezco como señor Polanco, y entonces de ahí empecé un poco con la teoría de la liberación, de todo el movimiento que había en Latinoamérica, y de ahí me di cuenta que mi amor a la biología, a los animales, a los caballos, a la vaca, y ahí estaba también el ser humano, que es un ente biológico. Entonces me fui a la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, donde estudié medicina y me gradué de médico. Qué bueno. Decidí de un punto a otro, pero hubo un hilo común siempre. Sí. La poesía. Exacto. Neruda, Rubén Darío, Miguel Ángel, en el sentido de
de la poesía pintada o la pintura. Entonces, ese amor a la literatura con la biología, me fui a la madre y maestra, donde encontré una universidad que me acogió con todo el cariño, el respeto, y encontré un alma mater donde tenía una biblioteca enorme, la Biblioteca Bermúdez, donde pude leer, había cultura, había de todo, y ahí me formé de médico hasta que después de recién graduado, vine aquí a Romana a trabajar con el doctor Francisco Gonzalo en el Centro Médico Central Romana. De ahí me fui a Nueva York, donde estudié medicina comunitaria y atención primaria. Yo estuve en Nueva York 3 años y medio viviendo allá, pero desde que me fui, yo estaba seguro que yo volvía a la Romana. Ya. O sea, yo nunca tuve duda de quedarme en Estados Unidos. Yo me fui con un proyecto de irme a estudiar, prepararme en medicina comunitaria, que incluye la atención primaria, que incluye la administración hospitalaria, la gerencia hospitalaria, estadística hospitalaria y todos esos mecanismos que yo he podido combinar entre una práctica médica clínica con toda una práctica de investigación y de datos. Ok, doctor, vamos a hablar dentro de un momentito del doctor López, el escritor, obviamente, el hombre que nos deja aquí y nos va a dejar mucho a nosotros todos, y, bueno, el pintor también, el hombre del arte, ¿no? Pero agotando el tema, el aspecto médico, entre otras cosas, decíamos hace un momentito, y bueno, que el doctor López es vicepresidente de salud actualmente del Hospital del Central Romana, director del Centro Médico del Hospital Romana. Ciertamente, doctor. Sí, yo soy vicepresidente del Central Romana, director del Centro Médico. Ya. Es un honor dirigir una organización donde hay transparencia, donde hay justicia social, donde hay inversión en salud e inversión en el desarrollo humano y en la comunidad. A propósito de esa inversión en salud, de la cual pues hace usted mención hace un momentito, y yo sé que bueno, el Hospital del Central Romana, si no es el más avanzado, es uno de los más avanzados de la región, y cuidado, doctor, no ciertamente, pero me llama mucho la atención y me gustaría que usted me detallara un poquito más a propósito de, por ejemplo, recientemente en el horno, acabadito, como dicen, de salir, pues la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la FUNGLODE, realizó precisamente la quinta edición del Foro Global en Casa de Campo, donde se reunieron allí destacados expositores nacionales, internacionales, entre muchísimos otros más. Pero el doctor López, reitero, vicepresidente del Central Romana y director del hospital, formó parte de ese panel en ese encuentro, ¿no? Y allí compartió su experiencia a propósito de la IA, de la inteligencia artificial en el sector salud. Háblenos un poquito de eso, doctor. O sea, ¿qué compartió usted allí con los que estaban presentes de la Fundación Global? ¿Y qué tanto hemos avanzado en IA, ¿no? Por invitación de el presidente Leonel Fernández y la Fundación Global, es la segunda vez que participo en esos eventos científicos. La primera vez fue sobre nuestra experiencia del COVID y lo que hacíamos en ese momento, pero ahora fue sobre la inteligencia artificial. Ahí tuve la oportunidad de compartir con académicos de la Universidad de Columbia, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de médicos de la Universidad de Illinois, médicos de la Universidad de Chicago, investigadores de Princeton University. Ese fue el panel internacional que presentamos. Ahí se habló de la capacidad que tiene la inteligencia artificial para agilizar el mundo en que vivimos, de ser una herramienta de ayuda, pero también de ser una herramienta que puede traer mucho desempleo en el mundo, que puede traer igualdad en una parte y desigualdad en otra. Ahí se habló mucho de que el capital de inversión en la inteligencia artificial está manejada por unos pocos grupos o empresarios que casi dominan la comunicación del mundo y la información en el mundo. Esos son los grandes riesgos que tenemos. Otra de las cosas en lo que se refiere a mi ponencia fue específicamente sobre la inteligencia artificial en la República Dominicana. Yo hablé de los 3 grandes focos de inversión en inteligencia artificial. Número 1, La Romana. Número 2, Santo Domingo. Número 3, Santiago.
De la romana hablé de toda la inversión en inteligencia artificial asociada al diagnóstico, como herramienta de diagnóstico, no a creación de inteligencia artificial, sino herramienta de diagnóstico, principalmente en el hospital nuestro, donde tenemos quirófano inteligente, donde tenemos resonancia magnética con inteligencia artificial, tomógrafo con inteligencia artificial, mamógrafo con inteligencia artificial. Presenté cómo estos equipos te pueden marcar el seno de una mujer, y una cosa que el radiólogo quizá no ve en el momento, la inteligencia artificial te podía marcar un punto en el seno de la mujer casi 5 años antes que el radiólogo vea la magnitud del problema y pueda mandar a hacer una biopsia de un cáncer de mama. Hablé también de las grandes inversiones que se han hecho en ayuda tecnológica a la rapidez de los diagnósticos en el laboratorio. Entonces, eso fue básicamente el marco de acá. El segundo marco que hablé fue en Santo Domingo, la Clínica Abreu, Médico Express, la Clínica Abel González también, que ha invertido en tecnología, y en Santiago el HOMS, que ustedes ven todo de cirugía, de próstata, con el doctor Samadi, toda esta inversión. O sea, son los tres grandes focos con inversión en capital. También hablé, y fue uno de los puntos más, vamos a decir que la gente más me preguntó después. De más confrontación. Cuando yo hablé y presenté lo que se llama el sistema NECO. NECO es un tipo de cabina, como esta cabina, que ya está puesto en Estocolmo y está puesto en algunas ciudades en Inglaterra, en London, donde usted entra casi solo a esa cabina, pone su muestra de orina, le sacan la sangre y un scan, un cuarto con inteligencia artificial, analiza tu cuerpo entero, te hace un escaneo, y presenté los resultados de NECO con más de 3,000 pacientes. Esos pacientes que eran sanos, personas comunes como ustedes, que ninguno sufre de nada, cuando entran a ese equipo que lo evalúa de inteligencia artificial, ese mini kiosco o consultorio que hace lo que haría un médico de atención primaria, el 1.5 de las personas que entraron ahí se le diagnosticó enfermedades de alta complejidad y mortalidad. Por ejemplo, personas que tenían un cáncer, o que tenían una leucemia, o tenían un aneurisma del corazón, o tenían una arritmia. 1.5. Alrededor de un 6%, lógicamente, de la cabina tiene que ir un médico especialista. Sigue el médico, la máquina hace la primera evaluación, pero tiene la supervisión. Tenían melanoma o cáncer de la piel. Y hubo un 4% de los que fueron ahí que más nunca volvieron al médico ni le interesó nada. Entonces, cuando tú tienes eso, una herramienta que ayuda preventivamente, pero ¿qué va a pasar? Probablemente eso va a llevar a un desempleo en el área médica, aunque siempre el médico va a tener que ir. Lo que la máquina detectó que tenían una mancha en la piel que podía ser maligna, tiene que ir a un dermatólogo. Exacto. Para que le haga la biopsia. Sí, es correcto. Entonces, ese fue el punto. El otro punto más controversial fue cuando yo hablé de la neuroplasticidad y la plasticidad en la inteligencia artificial. ¿Qué es la neuroplasticidad en el cerebro humano? La capacidad de irse formando células. Por eso recomendamos tanto hacer ejercicio no tanto para el corazón, sino para no perder la memoria. Porque el ejercicio hace que la neuroplasticidad cambie, las células se recuperen en el cerebro. Entonces yo decía que una de las cosas que uno de los jóvenes que está en el hospital con nosotros me decía, bueno, la inteligencia artificial va a tener plasticidad. Yo soy un convencido que no. La plasticidad de la inteligencia artificial sería que la misma inteligencia artificial pudiera seguir creando cerebros electrónicos artificiales, y casi sería una dictadura para el mundo. Sí. Yo, por ejemplo, dije en la conferencia, y está grabada, qué pasaría si llegamos a un mundo con tanta inteligencia artificial que los partidos políticos o el pueblo diga, ese candidato y todos sus diputados y todos sus senadores tienen que pasar por NECO para que lo evalúe. Yo creo que eso está bien, doctor. Que pasen por NECO es excelente. Que pasen por NECO. Entonces NECO va a decir, este candidato no puede ser porque tiene diabetes, porque tiene un riñón y te descarta. Claro. Este tipo tiene un problema en el cerebro, un tumor cerebral, y ya no puede ser candidato. Entonces, esto fue muy, muy, entre un poco jocoso,
porque habían diputados, habían senadores. El mío presidente, Leonel Fernández, se rió muchísimo, Sí. porque la verdad es que vamos a una velocidad enorme, pero también hay que tener mucho cuidado, Sí. que es una gran herramienta, que nos hagamos esclavos de Es ella. un alma de doble filo. Un arma de doble filo. Doctor, Yo personalmente creo que la inteligencia artificial no tiene plasticidad. Doctor, Yo estoy convencido de que no la tiene. ¿a qué tiempo estamos nosotros de tener, por ejemplo, a NECO aquí? Bueno, eso yo lo dije también. Eso depende de la inversión de capital. Yo dije, por ejemplo, imagínate que una compañía de zona franca, para poner un ejemplo, se compre un NECO y lo ponga, o lo dije también, o una de las academias de béisbol. Un NECO. Todos los muchachitos que van para ahí, NECO. hay que pasarlo por ese kiosco para evaluarlo. Eso sería hasta una tragedia. Porque lo primero que NECO va a decir por nuestra etnia, lo dije ayer, pero este niño tiene anemia falciforme, célula, ya no puede ser deportista. Este no puede ser porque dio la azúcar un poquito alta. Entonces sería un poco discriminatorio también. Sí, Lo puse en el béisbol o lo puse. Ahora voy a lo que dijiste constitucional. Después también expliqué que todavía no tenemos un marco legal ni jurídico hasta dónde podemos llegar inventando con inteligencia artificial en nuestro país y en muchos países del mundo. Entonces, ese es el dilema. Eso fue básicamente mi participación ayer. Ok, excelente, ¿verdad? Eso fue patrocinado por la Fundación Global, 5 años ya haciéndose sobre el tema, para que pasemos entonces Sí, claro. a la escritura y todo Muy lo buenos demás. días, doctor. Al escritor. Mi- Con el perdón, Roche, perdóname que te interrumpa, doctor. Le manda un saludo, hace un ratito, debí decirlo, pero bueno, no quería interrumpirlo. Le manda un saludo muy especial. No sé si usted lo conoce, pero él dice que es su amigo. Y el doctor Brígido Ruiz. No, sí, Brígido, no, Brígido. Brígido y su hija. Brígido tiene una hija brillante, que es infectólogo, una de las mejores pasantes que ha pasado por nuestro hospital. Y el Brígido es un hombre romano, Dice, hombre de nosotros. dice, aquellos tiempos en dominio interactivo. Ya te Sí, sabes. exacto. Adelante. Doctor, Rochi. mi infancia la pasé escuchando una spot publicitario de Central Romana que reza de la siguiente manera: recreo, deporte y cultura son instrumentos esenciales para el pleno desarrollo humano. Por eso el Central Romana lo fomenta en todos sus campos y batallas. Ya. Para mí es un honor y un privilegio tener un representante del Central Romana acá en nuestra cabina, quienes ha sido un soporte para el desarrollo cultural y económico de nuestra provincia. Amén. Sí. Bienvenido, doctor. Gracias. Qué bueno. Un aplauso al doctor, ¿verdad? Un privilegio, doctor, tenerlo aquí. Una preguntita con relación a la IA. ¿A qué nivel estamos con relación al desarrollo, al poder utilizar esto, por ejemplo, en una sala de operación a nivel ya nacional y aquí puede ser local? Ya se está usando, pero como inteligencia artificial integrada a los equipos. Por ejemplo, ese equipo Da Vinci, que se usa para cirugía de próstata, microcirugía de próstata, tiene aplicaciones de inteligencia artificial. El quirófano Olimpo inteligente lo tiene. Pero nosotros como país lo que consumimos equipos y usamos equipos que tienen aplicaciones de inteligencia artificial. Nosotros ya no somos un país creadores de inteligencia artificial. Me explico, nosotros somos consumimos. Tu mismo celular tiene inteligencia artificial. Las aplicaciones, el chat GPT. Pero lo que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo, en el chat GPT, que fue una cosa que se discutió mucho ayer, es que el chat GPT se nutre de WhatsApp, se nutre de Instagram, se nutre de Google. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si una persona empieza a poner información en Google errónea muchas veces o mucha gente equivocada, cuando tú le preguntas al chat GPT te puede dar una respuesta equivocada. La ventaja que tiene el chat GPT, que le pasó a una persona que yo conozco, que le preguntó algo histórico de Turquía y le dijo una serie de cosas que no eran ciertas, entonces la persona le contestó al chat GPT: estás equivocado, esa no es la información correcta. Correcto. Entonces el chat GPT le pidió excusa y le dijo los puntos donde estaba equivocado. Porque también tiene ese era lo grande de la inteligencia artificial. Revisó, pero cuidado, tú no puedes ir de golpe, hay que tener mucho cuidado porque
las fuentes no son como los chats o la inteligencia artificial médica. La inteligencia artificial médica, científica, está basada en las grandes bibliotecas del mundo donde se han probado y se han hecho pruebas reales. Por ejemplo, el chat, la inteligencia artificial para los patólogos, es una biblioteca de todas las biopsias, por ejemplo, de próstata, que se han hecho en todos los hospitales del mundo, están todos en su fuente de datos. Cuando tú coges una imagen de una muestra, de una biopsia, y lo comparas ahí, te va a salir de los grandes hospitales de Europa y te va a un diagnóstico. Cáncer de mama, cáncer de próstata, Gleason 6 o 7 o 8. Pero eso ya viene una referencia. No es que fulano de tal dice, no, que toda la gente que vive en Dominicana tiene cáncer de próstata mortal, Gleason 9. No, sale de fuentes de datos científicos. Hay que tener un poquito de cuidado en saber qué información y de dónde viene la información. Ok, Jaydu, para que culminemos con el aspecto de IA y el aspecto médico, para entrar entonces a la parte como escritor literario. Adelante. Yo me voy a la infancia del doctor, que me llamó mucho la atención, viniendo de Lechuga, porque a veces nosotros nos ponemos limitaciones por el entorno que nos rodea. Yo me gustaría saber el papel, porque para desempeñarse como usted lo ha hecho, me gustaría saber el papel de sus padres en el desenvolvimiento continuo. O sea, bueno, sin la familia no hay desarrollo humano en un gran porcentaje, aunque muchos sobrevivientes de judíos que perdieron su papá y su mamá y fueron niños de 4 o 5 años, sobresalieron y llegaron. Lo que voy a decir, o sea, la verdad es que la familia es la gran estructura, pero también hay gente que se queda sin familia, sin papá, sin mamá, como esos niños judíos, han sido triunfadores y triunfaron en el mundo. O sea, yo tuve un ambiente familiar normal, una familia normal de campo. Mi mamá hacía el pan, la yaniqueca, los jamones, todo se preparaba en mi casa. O sea, yo me crié comiendo lo que se hacía en mi casa. Lo otro, había una presencia de un padre que trabajaba, que se levantaba a las 5 de la mañana. Había unos padres que me impulsaban a la lectura. Por ejemplo, yo era un niño en Lechuga, pero ese periódico El Caribe, que llegaba 2 días más tarde, yo me lo leí entero. Me explico, las noticias en Lechuga llegaban como en Macondo, con mis 100 años de soledad, igual que el hielo. Cuando yo leí de Gabriel García Márquez, su mención de cuando él conoció el hielo, yo me quedo pensando, yo conocí el hielo igualito que García Márquez, para que él tuvo la genialidad de plasmarlo en 100 años de soledad. Yo simplemente me asombraba con el hielo, como subía, pero el hielo para lo que éramos de campo, el hielo, acuérdense que la gente comía en jiguerito, en jiguerito, y el agua estaba en una tinaja, tapada con un paño blanco. Tú te ibas a cualquier casa y tenías una tinaja y te daban agua. Ahora es que la República Dominicana se transformó. Doctor, ¿un cafecito? ¿Me puedo tomar un café? ¿Cómo no? República Dominicana se transformó a posibilidades de vida, mucha gente casi en de un país en desarrollo. ¿Me entiendes? Pero la familia fue lo claro. Siempre mis padres se esforzaron en mandarme al colegio católico. el nombre del repartidor de hielo que me llamó mucho la atención. Yubote. Doctor, azúcar, no sé si te la ve con azúcar o no. Está bien. Okay. Yubote era el repartidor de hielo, pero también en Lechuga había otra cosa más fascinante. Usted ve en el teléfono celular ahora, en Lechuga había una central telefónica que la manejaba don Manuel Patricio. Eso era un tablero. Metiendo cable y las llamadas telefónicas. Yo me acuerdo el número de mi casa. 3 timbres cortos, 3 timbres largos. Ese era el número de mi casa. No había número. Debería de ser así ahora, doctor. Bueno, ahora en los celulares, pero era así que vivíamos. En Lechuga había una planta eléctrica y esa planta se prendía a las 6 de la mañana y se apagaba a las 10 de la noche. Habían 2 televisores en Lechuga. Uno del señor Adams, que a las 7 de la noche giraban el televisor para que todo el mundo viera la novela y las noticias de afuera. El batalla entero, habían 2. Y otra donde Miguel, no me acuerdo el nombre ahora,
dos televisores lechuga. En mi casa no había televisor. Blanco y negro. Blanco y negro. Y la familia Adams, don Nene Adams, era el que ponía el televisor. Era una galería amplia, que todavía está la casa ahí al lado del botiquín, como decimos. Y todo el mundo venía a ver una novela ahí que yo no me acuerdo. Había gente que estaba montada a caballo viendo la novela. Había gente que estaban sentados. No había tantos motores como ahora. Bicicletas se había. Y todo el mundo andaba a pie. Y era otra época y todo el mundo feliz, tranquilo. Ese era el autocinema de ese tiempo. La gente iba en su caballo y se Así mismo, así mismo era. Qué bueno. Estamos conversando, como decíamos hace un momentito, con el doctor José López Larrache. Doctor Larrache, ¿ese apellido de dónde Larrache es? Larrache. Sí, lo que pasa es que aquí, los Larrache vinieron aquí a Romana en el 1912. Mi bisabuelo llegó al puerto de La Romana, por acá. Sabía leer y escribir. Fue el que fundó la primera bodega del Batey Guerrero. Los Larrache realmente vienen del antiguo Israel, lo que hoy es Palestina. Cuando se dividió el Israel antiguo en el nuevo Israel, después de la guerra, Palestina e Israel, que es lo que existe hoy, en la parte de mi familia quedó en la parte de Palestina, de donde era Chicabá, cerca de Belén, del pueblo de Belén, donde nació Jesucristo, en dos pueblitos que llaman Ramala y Betzala. De ahí vinieron mis bisabuelos. Vinieron de allá, pasaron por Francia, fueron a Puerto Rico y de Puerto Rico vinieron para acá. Cuando la primera invasión americana, la mayoría de la familia que vivía en Guerrero, en Camoní, regresó. Acuérdense que en esa época, de 1912, casi hasta Trujillo, si usted trabajaba en el Central Romana, usted cogía una goleta sin pasaporte y sin nada más con el carnet de Central Romana, y usted iba a Puerto Rico, a Guánica Central, y volvía en el mismo barco que llevaba el azúcar. El azúcar se procesaba allá. ¿Entiendes? Entonces, muchos de esos familiares, que después yo me reuní con ellos en Puerto Rico con mi madre y mis hermanos, en Salinas y en Mayagüez viven, y muchos se fueron. Mi abuelo se quedó acá y murió acá en La Romana, pero tuvo nada más una sola hija, que fue mi madre. Una prima de mi madre, Laura Larrache, que fue la madre de Ludy Saladín, una profesora de aquí de Romana que deben de conocer. Ludy Saladín Larrache es prima de mi madre, y todavía quedan algunos militares. Creo que el piloto, el presidente de su primo segundo de los Larrache. O sea, los Larrache se fueron casi todos para Puerto Rico, para Mayagüez. Y ese es el apellido, la razón que viene. ¿Por qué salieron de Palestina? Porque mi bisabuelo y su familia, en un país de judíos y de musulmanes, se convirtieron al cristianismo. Y no podían vivir, tuvieron que salir porque eran cristianos. Claro. ¿Usted entiende el conflicto que todavía existe? Correcto. Entonces, como ellos eran cristianos, tuvieron que salir. Siempre Elías Chicabá me contaba. Yo he estado allá en Belén y conozco la zona, he ido, pero es muy complicado. Y Elías Chicabá me contaba siempre, me decía pariente en el sentido que conocía la parte de mi mamá, familia allá, pero mi madre está viva todavía, tiene 98 años, pero es muy complicado uno. La última vez que fue a Israel fue mucho chequeo, se quedaron con el equipaje mío más de una semana, toda la maleta, toda. Cuando llegué al aeropuerto, perros, pastores alemanes, chequeando todo, porque los israelitas tienen un sistema de seguridad, aunque yo no soy musulmán, yo soy cristiano, católico, pero los israelitas siempre creen que el que es de sangre palestina es su enemigo, en cierta consideración. Y eso continúa, todo eso, y ya hemos visto todo lo que se acontece precisamente en esa zona. Doctor, entrando a lo que tiene que ver con la parte de literatura y todo lo demás, como decíamos hace un momentito, pues usted fue elegido como miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los mayores o de las mayores distinciones que se le concede, obviamente, a un escritor de la lengua española. Entonces, esto también le permite o le permitió de alguna manera formar parte o forma parte también de la Real Academia Española. ¿Qué significa para usted precisamente el pertenecer a estas dos instituciones como tal? Primero a la nuestra y luego, por default, a la Real Academia Española. Mira, Edgar, tú me has hecho una de las preguntas
más profunda que yo mismo me he hecho en mi vida de por qué me eligieron. Yo no soy un catedrático de la lengua española. Yo no soy un profesor, yo nunca he dado una clase de literatura, para que me entienda. Yo pertenezco a un grupo de escritores de un movimiento que fundó Juan Rulfo, que se llama el realismo mágico. Yo lo que hago es poesía, usar lo íntimo de mi vida y de mi espíritu para transformar los sentimientos en palabras. Así como Gabriel García Márquez no era un profesor académico de literatura ni de la lengua castellana, sino un periodista. Gabriel García Márquez era, voy a usar la palabra, un periodista sin ninguna formación, vamos a decir, académica de la lengua, un profesor. No. Él era un periodista que se metió en el realismo mágico y nos asombró a todos con 100 años de la soledad, El amor en el tiempo del cólera. Yo estoy en ese lado. Está el otro lado, Mario Vargas Llosa. Un movimiento literario lo acoge. Exacto, Mario Vargas Llosa. Ese sí era un académico. Ese sí era un tipo que conocía al detalle la estructura del lenguaje y de la palabra. Y fíjate, los dos se ganaron premio Nobel. Entonces, yo no soy un académico. Yo soy una persona, un creativo de mi experiencia como ser viviente, lo real, lo imaginario, lo que tú has vivido, que yo capté, como en el caso de Alcimé, que lo ven por ahí, sí, yo capté el personaje, una vivencia de un personaje, que como niño lo vi en el Batey Igueral. ¿Entiendes? Yo lo que hice fue que esa vivencia, ese sentir, no solamente mío, sino el sentir colectivo. Hoy se está hablando de que la creación literaria y la creación en general, tú no escribes o tú no pintas lo que tú has vivido. Tú escribes, transforma y pinta lo que un colectivo social te transmite. Se habla de que la creación literaria viene del pensamiento social y cultural del momento que tú vives. ¿Entendiste? Yo no voy a poder escribir un poema de las cavernas del hombre de Cromañón. No puedo, pero yo sí puedo decirte y te escribo lo que es para mí el ingenio, el mar, el azúcar, el ferrocarril. Eso sí yo lo vivo en la iglesia de Santa Rosa. Lo que hay, eso yo te lo puedo porque yo lo vivo colectivamente. Y quizá yo uso una expresión poética que es tuya o tuya, pero también puede ser de la colectividad. O sea, el cerebro, volvemos de nuevo, el cerebro creativo está lleno de imágenes. El ojo es como una cámara de video fotográfica que va captando imágenes. Eso combinado con la subjetividad del sentimiento y el pensamiento. ¿Por qué tú ves una mujer y la miras y ves la belleza de esa mujer y te da todo lo que tú quieras, la endorfina, todo lo que tú quieras, te excita sin ni siquiera haberla tocado porque te dio una... Tú puedes ver el mar también con calma. Y tú dices, oh, como digo yo en Poema para un Olvido, y a veces, mujer, la mar se pone en calma, se siente triste y nacen de sus arterias de algas y peces el sentido del amor. Nace, mujer, tu olvido. Ay. Doctor, ¿cuántas obras usted ha escrito hasta este momento? Bueno, ¿cuál usted entiende? ¿Cuántas publicadas? Bueno, me imagino que escritura debe tener aquí muchas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 6. Yo aquí le traje 6 más o menos. 6. Y siempre estoy trabajando, siempre estoy creando. Yo lo que he tenido es que, por ejemplo, el otro libro que no se lo traje, Ruptura del Silencio, no lo traje, se llama Ruptura del Silencio. Por ejemplo, este libro, La Garza del Batey no tienen apellido. Ese libro yo lo escribí en el año 1978 y lo publiqué en el 90 y pico. ¿De qué trata ese libro? Ese libro habla de la libertad del hombre, pero la libertad del hombre engendrada en el vuelo de un ave, que es la garza.
lo que nosotros como jóvenes en los 12 años Ya. veíamos que era como lo único libre que había en el país. Las garzas entraban, volaban, mientras nosotros los jóvenes, si teníamos 3 pelos en la cara, una barbita como la que tienes tú, nos paraban y casi nos afeitaban Sí. y nos metían presos. Son momentos históricos, Esto es contenido social. contenido poético social, Social. pero la libertad del hombre. Ya. Ese fue uno de los trabajos que a mí me impresionó porque fue analizado por el filósofo Quesada. Y por ejemplo, Quesada dice que yo termino en unos versos que dice que la garza va volando circular y triangular hasta llegar al éxtasis de su vuelo. Y le pongo ese ejemplo y él dice que cuando yo hablo de esa libertad circular y triangular, yo estoy en el inconsciente colectivo hablando del triángulo, el triángulo de la pirámide, los múltiples dioses, y que el círculo es venir a Dios en la reencarnación. Entonces, la interpretación de una cosa que yo uso como imagen en mi inconsciente, él lo ve como la transformación de la humanidad entre el triángulo politeísta al círculo monoteísta de la existencia humana. O sea, Interesante, ¿verdad? Adelante, Oscar. A propósito de la Real Academia de las Lenguas y los regionalismos, un sinnúmero de frases que ahora se están utilizando, tenemos aquí uno de los libros escritos por usted, Molécula de un abecedario. ¿Qué tan complejo estamos hoy? Porque hablamos de la molécula de un abecedario, estamos hablando de la estructura, la forma de la palabra. ¿Qué complejo estamos y hasta dónde vamos a llegar? Sobre todo, Mira. que se dice que la Real Academia ha admitido muchas palabras, ¿no? que antes no se admitían, pero el joven como tal, mire, utiliza un lenguaje que es una cosa increíble lo que está pasando ahora. Acuérdate que el lenguaje ha ido evolucionando. El castellano antiguo, el castellano moderno. No es lo mismo un inglés británico que un inglés neoyorquino, en el sentido de cómo se usa la expresión y la palabra, porque todos los pueblos hacen su regionalismo. El portugués tiene variables. Entonces, nosotros, los jóvenes de ahora, aparte de que hablan poco, pero escriben mucho, se comunican sin hablar por los medios digitales. Los jóvenes, la tendencia es escribir, pero escriben también con mucha falta ortográfica y con muchos errores, porque no están leyendo. El que no lee, el leer es lo que te da la base de la gramática. Tú vas buscando modismo de diferentes formas. Entonces, es un mundo maravilloso, comunicado muy rápido, pero si tú te pones ortográficamente, hay muchos cambios, muchas formas. Te quiero mucho. TQM. Esa vaina hubo que traducirme un día. No te quemes. Es verdad, sí, es verdad. ¿Entendiste? Sí, sí. Y también pero hay una cosa linda en esa comunicación, que usan una parte del sentido figurado. ¿Se acuerdan del sentido figurado? Sí, correcto. Cuando tú usas, ellos usan mucho el sentido figurado porque ponen un corazoncito rojo y un azul. ¿Qué significa el azul? ¿Qué significa el rojo? Sí. ¿El azul te amo más o Sí. te amo menos? Sí. El rojo te amo. Pero hay un lenguaje. El azul es un amor fraternal, más cosas. El rojo es un amor encendido de la pasión. Para poner ejemplo. Entonces, es otro lenguaje que tenemos que aprender. Pero esto también se habla, los jóvenes de hoy en día también hablan con falta ortográfica. O sea, Sí. no solo la escriben, Sí, pero van haciendo modismo. el modismo. Y los pueblos tienen su forma. Quizás dentro de unos años va a tener la Real Academia que aceptar muchísimo. Hay palabras dominicanas que lo leí el día pasado, que la ha aceptado la Real Academia, modismo, Sí. regionalismo, que ya han sido aceptados. Doctor, bueno, quería preguntar algo. Adelante, Gildo. Claro, yo he visto que el doctor ha tenido una alma inquieta, una mente inquieta, cuando dice que siempre se mantiene escribiendo. Como compositor me intriga saber, ¿en algún momento ha escrito alguna canción? Mira, Él es intérprete de escribí- la canción también. yo escribí una canción, un poema realmente que
que se la llevó de los Paimasí, Faelo, hace como 10 años. Y todavía le está poniendo la música. Vamos a ver si se motiva ahora y termina de poner. Faelo, por Dios. Faelo, sí. Vamos a atacar a Faelo. Por Dios, hace Faelo, como 10 años que se la llevó. Y cada vez que me ve, estoy en eso. No, en verdad no compongo canciones, escribo poemas y reflexiones. Doctor, obviamente la comparación como tal es del cielo a la tierra. Pero bueno, para las madres se dice que no hay hijos preferidos. Todos los hijos son iguales, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, usted tiene muchos hijos aquí. Usted ha creado, ha tenido la suerte de, regalarle a la humanidad, a nosotros todos, ¿no?, estas obras. ¿Cuál de ellas es, o podría usted decir que es su preferida? Usted dice, bueno, yo como que me inspiré un poquito más aquí. Yo le voy a decir algo. Este libro que está aquí, que está en inglés, Oblivion. Sí. Oblivion significa en griego, te olvidé por amor. Es un libro que está ilustrado con imágenes de cada poema, de cada parte del poema. Y yo... ¿Estas imágenes son hechas por usted, doctor? No, eso me lo hizo una persona que yo ni la conozco, una artista, ahí está el nombre. Yo nunca me he reunido con ella. Le mandé el libro y ella hizo los cuadros de cada composición. Pero usted es pintor también, doctor. No, yo no pinto. No. Yo no pinto. Yo miro las obras de arte de José Marte y todos los amigos. Muy bueno, el profesor Marte. Sí, el profesor Un abrazo al Marte. doctor. Sí. No, lo que te quiero decir que quizás Poema para un olvido o Oblivion sea el libro que más en la poesía de amor, que más me gusta por los giros que doy entre el amor y el mar, donde yo comparo que la mujer tiene la furia del mar a veces como un huracán. ¿Es verdad, doctor? Sí. Sí. Bueno, yo te digo. Entonces voy haciendo un paralelismo entre el amor y el mar y la mujer. Y me gusta muchísimo. Pero lo que me sorprendió de ese libro, que el día pasado en el Hogar del Niño me invitaron a la biblioteca, me invitaron al Hogar del Niño y me sorprendí que los niños estaban declamando poemas de amor de ese poemario. Wow. Y yo me sorprendí y le pregunté a Amber, la bibliotecaria, ¿y cuál es lo que más les gusta? Me dice, a los niños que les gusta son los poemas de amor suyo. Y ahí empezaron a declamarme, o sea, que el amor no muere, no pasa. Tenemos el amor del cantar de los cantares de la Biblia. Sí, correcto. Tenemos todas las grandes novelas, el amor no pasa porque el ser humano está hecho de amor. Y el amor entre un hombre y una mujer es una conexión misteriosa que nadie sabe por qué pasa, pero pasa. No, y alguien dijo por ahí, con el perdón de Roche, que el amor no muere, que lo que hace es que cambia de lugar. Eso es verdad. Podía ser posible. Podía ser posible. A propósito de que el amor no muere, sino que cambia de lugar, ayúdenme a descifrar esa frase. Te olvidé por amor. Sí, correcto. Bueno, te olvidé por amor. Hizo su tarea, doctor. Roche hizo su tarea. Él ha hecho una pregunta. Probablemente Alfonso Trinidad dice Alfonso. que Poema para un olvido es un amor que no se olvidó. Yo creo que ninguna experiencia humana entre un ser humano y el otro se olvida. Sí. Cambia del sujeto. La gente se casa, se enamora, se reenamora, se divorcia 3, 4, 5 veces. Tú sabes, don Alfonso dice que Poema para un olvido es un poema que no tiene olvido. Es un amor que no tiene olvido. Eso es interpretación. Uh-huh. Pero yo creo que el mundo ha cambiado. Uno de los problemas grandes es la tolerancia. La tolerancia, las ambiciones económicas en las parejas sociales. La competencia entre el hombre y la mujer. Uh-huh. La mujer de hoy se ha superado muchísimo, pero también ha tomado visiones que quizá nosotros los hombres le hemos explotado, porque las mujeres son médicos, ingenieros, arquitectos, amas de casa, madre,
amante del hombre, Difícil eso. y lleva a los niños al colegio también. Sí, es verdad. Y tiene que cocinar. Y cocinar. También nosotros como hombres, Y piensan por nosotros a veces también. también, bueno, Ayudan a tomar yo creo que decisiones. nosotros mismos hemos llevado. Entonces, una persona que, por ejemplo, los hombres, por ejemplo, muchas funciones no podemos tener. Los hombres somos más centrados en una rutina, pero las mujeres son creativas. No hay arroz, bueno, pues hacen harina, hacen lo otro, no hay aquello, y si el pantalón se rompió, lo compran. O sea, el cerebro de la mujer es igual al del hombre. Una diferencia pequeñita de peso, porque somos más cabezones los hombres en general que las mujeres. Sí, es real. Pero la mujer en el mundo de hoy y en República Dominicana es una sociedad. Es una sociedad básicamente en la clase baja. Y es más, aquí en la Romana, la sociedad está soportada sobre todas esas mujeres que manejan hogares solas o hogares compartidos entre una abuela, que es la líder, y 3 hijas, 2 divorciadas, 1 casada, que ponen todo el pool común, o el aporte, y la abuela es que cría a todos los muchachos, Eso y es verdad. está una trabajando en Zona Franca, la otra está allí, la otra está aquí. O sea, la misma... ¿Qué es el tronco? El tronco. Esa abuela es maternal, igualita que tenían los indígenas, los taínos cuando vino Colón acá. Entonces, eso también es un soporte muy bueno. La mujer lleva una gran carga. Entonces, también los hombres, se nos olvida ser parte de la familia, que el centro cervecero, que la andadera, que la jugadera de gallo, que todo lo que hay. Que la sucursal, porque eso también. También bueno, ya las sucursales son de ambos lados. No podemos quedar en un solo lugar porque el mundo cambió, el mundo cambió mucho. Pero la sociedad romanense y la dominicana está sobre los hombros de las mujeres. Enfermeras, laboratoristas, médicos, de todo. Adelante, J.D. Doctor, Nos quedan 2 preguntas. sí, pero la mía va a ser un poquito. Yo he tenido una inquietud siempre porque a los 12 años en la escuela del Peñón hicieron, la profesora Arcadia hacía unos concursos y yo escribí un poema. En aquel entonces me aplaudió todo el mundo. Fue el único poema que escribí. No recuerdo, no he hecho otro. Luego, en vez de escribir poemas, lo que hice fue canciones. Entonces, si usted me permite, yo desde aquel entonces más nunca he declamado el poema, pero lo tengo en mi cabeza. ¿Lo va a declamar ahora? Dele. Claro. El poema se llama Como agua de manantial y reza. Espérate, quédate ahí para que esto quede edificado de otra manera también, ¿verdad? Ahora no se me olvide. Adelante. Y reza de la siguiente manera: como juegan las gotas de agua en las montañas, como humedecen la tierra, como las hojas se bañan, como enriquecen los montes, valles y praderas, como la fresca sombra a orilla de carretera. Así es el amor que siempre de mí vas a respirar, como la lluvia del campo, como agua de manantial, que viene desde muy alto mojando todo el camino, que no importa cuánto andes, siempre el mar es su destino. No juegues con mi cariño, no dañes mi corazón, y deja que sea el tiempo que te muestre la razón de aquello que yo te digo y que tú puedes esperar, que será siempre tan limpio como agua de manantial. Vaya, tremendo, doctor, ¿verdad? Oye, pero usted está joven todavía, sigue escribiendo porque tiene... A los 12 años escribí eso. No, yo lo que hago es... Y eso, que él estaba pensionado, doctor. Sí, Usted sí, dijo no, que iba no, a pensionarse no. ya. Oye, mientras tu cerebro está sano, eres joven. Así que empieza a publicar tus poemas y escribir poemas. Tiene muy linda metáfora. Qué bueno. De amor, fíjate que el amor. Qué bueno. Sí, Qué bueno. sí. Doctor, prácticamente llegamos al final, ¿verdad? Cosa que lamento muchísimo con el doctor López. Hay muchísimas cosas que El podemos libro hablar. de la garza, ¿dónde podemos encontrarlo? La garza del Barrio. La garza. Yo traje 2 ejemplares aquí, pero ¿Qué tal? tengo en mi oficina y con mucho gusto Sí. yo le consigo un ejemplar. Yo no me traje 2 para ustedes, Sí. pero no sabía que eran 4. Y pensé uno que es eran mío. 2. Y uno es Sí, mío. filmado. Sí, está El bien. mío yo lo quiero filmar. Pasa por la oficina con mucho gusto. Doctor, Sí. ya finalizo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se cultiva en la romana como tal, se pone en manifiesto como tal la peña? Es decir, ¿existe el deseo, la voluntad, o está solamente esto de alguna manera, ¿cómo le digo? Solo lo utiliza como tal una clase ya, que le digo, que avanzada de edad, o el joven como tal está
participando, Sí, sí, escribiendo, sí, yendo a peñas, reuniéndose, compartiendo ideas, libros, escritura y Aquí todo lo hay, demás. aquí hay un movimiento de escaleras de papel, donde hay una cantidad de muchachos jóvenes, muy jóvenes, de los 18, 20 años menos. Hay todo un movimiento literario, ese uno, escaleras de papel, que tiene un rol muy importante. Estamos el otro grupo que quedamos de los viejos, Alfonso Trinidad, Justiniano Esteves Aristi, Checo, un grupo que estamos, pero hay una cantidad de jóvenes. Ustedes se pueden asombrar de la cantidad de muchachos, Joel García, de la cantidad de Juan Hernández, de bueno, muchachos jóvenes muy, muy buenos. Romana sigue siendo una cantera de jóvenes. Tenemos gente muy talentoso, premiado, como Abelino Stanley, que es una autoridad. Y como yo vivo siempre, con todo respeto, que el mejor poeta, aunque el más alto y el más grande, de la Romana es Justiniano Esteves Aristi. Este pueblo alberá la 6. Exactamente. Justiniano Esteves para mí es el más completo, para mí, de todos los escritores de la Romana hasta este momento. Tiene una oratoria excelente y tiene una prosa y una poesía y una narrativa insuperable. Esa es mi convicción muy personal. Qué bueno. Bueno, vamos a agradecerle, ¿verdad?, al doctor López, como todos le conocemos, el doctor López Laraché, que está con nosotros o ha estado con nosotros en la mañana de hoy en este espacio. Estas son las mañanitas. Tu día comienza precisamente a partir de ahora. Así que los que nos escuchan en este momento a través de la 104.3 Horizonte, la Ruta de la Fe, una radioestación, doctor, que pertenece al grupo de comunicaciones católico, ¿no?, en la región, y que pues desde aquí nos honra a usted con su presencia en la mañana de hoy. Por supuesto también los que nos ven a través de Caña TV, canal 55 Master Digital. Una honra para nosotros, doctor. Muchísimas gracias y estamos hasta las órdenes. Qué gracias, bueno. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausita muy breve, retornamos dentro de unos momentitos. Reitero nueva vez, nuestro invitado fue el doctor José López Laraché, médico y también escritor, un hombre nuestro, un orgullo nuestro de la Romana, ¿verdad? Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Tu día comienza aquí.